Buenas tardes a todos una vez más. Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Amén. El tema de hoy es Jesús da la vista a un ciego. Y está basado en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 11. Por favor, acompáñenme y vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 9. Y por favor se quedan ahí. Vamos a estar no voy a leer todo el capítulo, porque todo el capítulo habla del milagro que hizo Cristo Jesús, pero voy a leer una parte y vamos a estar siguiéndolo en cuanto vayamos desarrollando el tema. Así es que por favor no se muevan de Juan capítulo 9 y vamos a estar viendo ahí los demás versículos. Dice la palabra, Juan capítulo 9, versículo del 1 al 11. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en el lado de los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que tras su ido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Acompáñenme y oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que habita en ellos. Hoy venimos ante su presencia reconociendo que usted es el Todopoderoso, reconociendo que usted es nuestro Dios, reconociendo que usted es el Creador de todas las cosas. Le pedimos en esta tarde, Señor, humildemente, que su mano poderosa nos siga bendiciendo, que nos ayude en nuestro diario vivir, que nos fortalezca en nuestras debilidades y que nosotros podamos salir victoriosos en cada situación de nuestra vida por medio de su ayuda, Señor, porque sabemos que solo no podemos. Le pedimos que usted bendiga a la iglesia, que bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes, sus familias, sus hogares, sus trabajos, su entrar, su salir. De igual forma, aquellos hermanos que vienen en camino, aquellos que no van a poder estar hoy en este día, Señor, por alguna razón, alguna enfermedad, algún problema, alguna situación, o simple y sencillamente desánimo, no lo sabemos, pero usted sí lo sabe. Ante usted lo ponemos porque ellos, al igual que nosotros, necesitan de su bendición, Señor. Le pedimos que su bendición los alcance a ellos también. Nos ponemos en sus manos en esta tarde y le pedimos, Señor, que usted reciba este tiempo, esta adoración que venimos a ofrecerle. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, veremos en este relato lo que nos presenta la Biblia, la palabra de Dios. Todos los que participaron en este milagro de una o de otra manera. Y también vamos a ver la reacción que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos aquí en el versículo 1, hermanos, nos dice que este hombre era ciego de nacimiento y que hasta el día que se presentó ante Jesucristo nadie lo había sanado. En el versículo 2 nos dice que los mismos discípulos de Cristo le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él naciera ciego? Y hermanos, era un pensamiento general en la época
de los judíos en la época que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Pensaban que si alguien tenía alguna enfermedad o si alguien tenía alguna dolencia física, era por causa del pecado de sus padres o por causa de su propio pecado. Hasta el día de hoy, muchas personas siguen creyendo, pensando de esta misma manera. Pero esto es una contradicción a la enseñanza divina. Es una contradicción a lo que Dios establece en su palabra. Y nosotros podemos darnos cuenta, cuando nosotros leemos con atención el versículo 2, nos vamos a dar cuenta que hay una contradicción en él. Y si podemos ir ahí y lo leemos con calma y vamos a ver esta contradicción que existe. Recuerden que estamos en Juan capítulo 2. Juan capítulo 9, y vamos a estar viendo los diferentes versículos, pero en este caso vamos a ir al versículo 2. Juan 9, 2 dice lo siguiente. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y si ponemos atención, ¿cómo este pudo haber pecado antes de haber nacido, para que por su propio pecado haya nacido ciego? Vemos que es imposible esta situación, porque los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y vemos que aquí hay una contradicción. Pero si leemos el versículo 3, Cristo mismo nos aclara aquí que no es culpa o no es pecado ni de él ni de sus padres por cual o la causa por la cual él está en esta condición. En el versículo 3 dice: respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Ahora, hermanos, es cierto que hay pecados que tienen consecuencias a través del tiempo. Por ejemplo, si un hombre o una mujer participan en un embarazo y ellos están utilizando drogas, están utilizando alcohol en exceso o alguna sustancia prohibida, tal vez cuando nazca el bebé puede salir con algún defecto, alguna deformación, alguna dolencia física. Pero no en todos los casos es así. Si esto fuera una regla, no en todos los casos es así. También hay muchos pecados en que pueden participar los padres de diferente tipo, pero no es la consecuencia de que en algunas ocasiones los hijos salgan con alguna enfermedad o una discapacidad, porque existen muchísimos pecados en los cuales podemos estar participando y no por eso es la causa que nuestros hijos sean responsables o sea la consecuencia de nuestro pecado. También hay pecados, situaciones que nosotros hacemos, como cuando cometemos un homicidio o robamos y la ley humana nos detiene. Aun cuando lleguemos a los pies de Cristo y nos pueda perdonar este pecado, no se detienen las consecuencias que debemos de afrontar ante la justicia humana. Pero, hermanos, debemos de ver este punto muy claramente. ¿Por qué? Porque no es la enseñanza, no es la regla general. Porque si en este caso fuera, si nosotros tuviéramos una dolencia física, una enfermedad, consecuencia del pecado de nuestros padres, entonces todos estuviéramos enfermos, porque somos pecadores. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es así. Recuerden el caso de Job. Job era un hombre justo ante los ojos de Dios. Y él mismo se autocriticaba pensando que tal vez lo que le estaba pasando era consecuencia de algún pecado que hubiera cometido. Mas sin embargo, la misma palabra nos enseña que no fue así. Dios permitió que pasara esto. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo. Pero no es a consecuencia de los actos que hubiera hecho Job, porque este era un hombre justo ante los ojos de Dios. Ahora, si vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 18,
acompáñenme y vayamos al libro de Ezequiel. En el capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Ezequiel capítulo 18. Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Escuche bien lo que nos enseña aquí Ezequiel, el profeta Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová, de Dios. La palabra de Dios vino a él para que él estableciera esto. ¿Qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, los padres hicieron algo y los hijos son los que están pagando la consecuencia. Escuche bien lo que dice el versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Una vez más, vivo yo, dice Jehová. Dios mismo está diciendo, no más se va a utilizar este refrán. Versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. Vayamos al versículo 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermanos, debemos de estar claros en este punto. Nosotros no heredamos el pecado de nuestros padres. No heredamos el pecado de nadie. Nuestros actos son los que van a responder ante Dios algún día. Pero no el pecado que nosotros podamos heredar, porque de acuerdo a la palabra de Dios, cada uno somos responsables cuando tenemos cierta edad de nuestros propios actos ante Dios. Por eso debemos de entender que no somos responsables de lo que haya cometido nuestros antepasados ante Dios, porque Él lo establece así, porque Él lo estableció así para cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos del versículo 8 al versículo 13, en este capítulo de Juan que estamos viendo, vemos aquí que los vecinos de este hombre que había sido sanado por Cristo Jesús, lo estaban señalando, lo estaban encasillando como, ¿verdad? Ese es el que pedía ya dinero. Mira, el que estaba ciego. Y muchas veces nosotros también actuamos así, encasillamos a las personas. O es el mendigo aquel, o es el rico, o es el pobre. Y no miramos las necesidades verdaderas que tienen las personas. Estos hombres, los vecinos, los mismos discípulos de Jesucristo, no se alegraron, no felicitaron, no se pusieron contentos con el milagro que había recibido este hombre, con la recuperación de su vista. La palabra nos enseña que estos hombres solamente lo encasillaron y fueron indiferentes ante esta necesidad que había sido suplida por nuestro Dios. Nadie exaltó a Dios por el milagro que había pasado con él, sino que lo estaban solamente señalando, ignorando. No les importó lo que este hombre, lo que este milagro había hecho en este hombre.
Y eso, hermanos, nos damos cuenta aquí. Cuando leemos del versículo 14 al versículo 16, ahí mismo del capítulo de Juan, vemos también la reacción que tuvieron los fariseos. La reacción que tuvieron ante el milagro este. No les importó lo que este hombre les estaba declarando, el beneficio, el milagro que había recibido directamente de Dios, sino que hicieron a un lado su verdad, hicieron a un lado el beneficio que había obtenido y lo querían utilizar como un testigo en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque lo había hecho en el día sábado y querían utilizarlo como testigo para enjuiciar, para condenar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos del versículo 18 en adelante, vemos, hermanos, algo aquí extraordinario. Del versículo 18 al versículo 22, vayamos ahí, Juan, capítulo 9, versículo 18 al versículo 22. Dice la palabra: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. No le creyeron a este hombre, no le creyeron su verdad, no escucharon su testimonio. Y le preguntaron diciendo: ¿Es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Le preguntaron a sus padres, querían pruebas. Sus padres le respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Eso sí sabemos. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hermanos, sus mismos padres no querían involucrarse en esta situación de su hijo. No querían meterse en problemas. Le dijeron a los judíos: él ya tiene edad, pregúntele a él. Él puede responder por sí solo. ¿Por qué nos traen nosotros? Ni sus padres. Y es algo extraordinario porque es muy poco común que los padres no quieran involucrarse en las situaciones en las que están pasando sus hijos. ¿Qué había hecho este hombre? ¿Recibir la vista? ¿Había cometido un crimen? ¿Había hecho algo mal contra alguna persona? No había hecho absolutamente nada. Pero ante los ojos de los fariseos, este hombre estaba en contra de ellos por haber recibido este milagro, por haber declarado que Jesús le había regresado la vista. Y ellos querían pruebas y las tuvieron. Le preguntaron al hombre y el hombre le dijo: él me sanó, Jesús me sanó. Pero ellos ignoraron esta verdad, ignoraron este testimonio. Porque querían buscar la forma de inculcar a Cristo Jesús. Y quisieron pruebas, no le creyeron. Dijeron: traigan a los padres, ¿es este tu hijo que nació ciego? Sí, él es, y ahora ve. Y fue un milagro extraordinario porque nadie lo pudo negar. Fue un milagro que todos lo vieron y todos lo declararon. Los discípulos lo vieron, los vecinos se dieron cuenta, los padres dieron testimonio, el mismo ciego lo declaró. Era un milagro que había sido verdad, un milagro que todos lo vieron y que nadie pudo negar. Y cuando ellos pidieron pruebas, recibieron las pruebas. Ahí está, los padres: sí es nuestro hijo y sí nació ciego y ahora ve. No sabemos quién lo hizo, pero ahora sus ojos fueron abiertos. Y le preguntaron a él y él dio su testimonio: Jesús me sanó. Y sin embargo, no les importó a los judíos.
Lo hicieron a un lado su verdad, porque ellos querían utilizarlo para sus pensamientos, para la obra que ellos querían ahora. Querían acusar a Jesús porque supuestamente había quebrado la ley, había quebrado el día de reposo. Pero Jesús, si vemos claramente, jamás quebró el día de reposo, porque hacer el bien no quebraba el día de reposo. Ayudar a las personas no era quebrar la ley divina. Y lo podemos ver, lo podemos comprobar dentro de la misma palabra. Si vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 7. Al Evangelio de San Juan, al capítulo 7. Versículo 21 al 24. Vaya conmigo, por favor. Versículo 21 al 24. Dice la palabra. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Él le dice: Moisés mandó circuncidar al octavo día, y si cae el día de reposo, ustedes circuncidan al niño. Y no están quebrando, sino cumpliendo la ley, están haciendo algo bueno. Pero yo también estoy haciendo algo bueno, porque lo que ustedes hacen no está mal, y por qué me quieren culpar a mí cuando yo también estoy haciendo el bien. Si vamos a Mateo, capítulo 12, en el libro de Mateo, capítulo 12, el versículo 11 y 12, Mateo, capítulo 12, versículo 11 y 12, acompáñenme por favor. Dice la palabra: Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le echa la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ante la ley divina, ante la ley de Dios, Cristo no la había quebrado. Mas, sin embargo, estos hombres, en su mente, en su persona, en su corazón, que tenían la maldad, porque estaban desviados completamente de la justicia divina, y ellos querían aplicar la justicia humana, sus costumbres, sus creencias, pero no la justicia de Dios, porque la justicia de Dios estaba con nuestro Señor Jesucristo, porque solamente estaba haciendo el bien. En todos los casos que hemos visto, hermanos, de las diferentes personas involucradas, tanto los discípulos, tanto los vecinos, tanto los fariseos, los judíos, tanto los mismos padres, a nadie le importó el milagro que había hecho Cristo con este hombre. Nadie se alegró por el milagro que había recibido este hombre. Nadie lo felicitó. Nadie exaltó el nombre de Dios. Para todos fue indiferente la necesidad suplida de este hombre, la necesidad inmediata que tenía. Fue indiferente, no les importó a nadie.
a excepción de Cristo Jesús. Porque Cristo lo miró solamente como un ser humano, de curar la necesidad inmediata que él sentía. Optó por accionar, optó por hacer el bien, optó por servir y no por utilizar. Optó por enaltecer el nombre de Dios por medio de su servicio, por medio de su obra. Por eso es de suma importancia que cada uno de nosotros también, hermanos, veamos en nuestro corazón qué es lo que tenemos, cómo reaccionamos, qué hacemos en estas situaciones, como en el caso de este hombre ciego. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Somos indiferentes también ante estas situaciones? ¿O somos tan malvados como los fariseos, que en lugar de servir, en lugar de ayudar, querían utilizarlo? La sociedad actual, las personas allá afuera, ¿cómo actúan, hermanos? Todos quieren utilizar a las demás personas para obtener un bien propio. ¿Cuántos políticos actualmente, cuántos líderes religiosos, aprovechándose del poder, de la posición que tienen, utilizan la necesidad de las personas para obtener un beneficio propio? Los mismos padres de este hombre no se querían involucrar en la situación de su hijo. Algo extraordinario, porque ¿qué padre no quiere involucrarse en cualquier situación, más si su hijo no ha hecho nada y lo quieren culpar de algo? Porque actualmente muchas personas dicen, se justifican también como estos padres. Ya es una persona grande, ya es independiente, ya no es mi problema. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿O deberíamos también de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ver a cada persona solamente como un ser humano y no encasillarlo o ponerle un prototipo, sino ver la necesidad inmediata que tiene esa persona? Actuar por hacer el bien, por servir y no por usar, por poder ver las oportunidades que Dios nos presenta en las necesidades de las personas, poder llevar a cabo su obra, poder servir a las personas y enaltecer el nombre de Cristo Jesús con nuestros actos. Ponernos a pensar, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué es lo que quisiera que yo hiciera en esta situación? ¿Qué es lo que debo de hacer para enaltecer el nombre de Cristo Jesús? Para enaltecer a nuestro Dios, para que verdaderamente se den cuenta que yo sirvo al Dios vivo y que mis actos reflejan esa fe que tengo. Cristo fue el único que reaccionó para este hombre, para servirle. ¿Quién era este hombre? Para muchos de ellos era un pordiosero, era un don nadie, mas sin embargo Dios vio la necesidad de este hombre de llevar su verdad, de la necesidad que tenía, y lo vio como un ser humano. No buscó un beneficio, sino buscó servirle, como nos ha servido a cada uno de nosotros, como nos ha enaltecido, como nos ha enseñado a vivir de una manera diferente. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, ver aquellas necesidades de las personas como una opción que tenemos, que Dios nos presenta para hacer el bien, para servir, para enaltecer el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo debe de ser esto, hermanos? Cuando vemos una situación y dejarlo al tiempo, o tal vez mañana, tal vez en un futuro. Algo muy interesante que nos enseña también nuestro Señor Jesucristo es aquí mismo en el capítulo de Juan. Si leemos del versículo 4 y 5, aquí mismo
En el capítulo 9, en el versículo 4 y 5, tenemos una enseñanza valiosa para nosotros. Dice la palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió. Escuche muy bien, me es necesario, dice Cristo Jesús. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Porque él iba a morir, sabía que iba a morir. Sabía que su tiempo estaba limitado. Y por esto él dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Durante el tiempo que voy a estar aquí, tengo que hacer las obras del que me envió. Nosotros también vamos a morir. Y también tenemos que hacer las obras que nos demanda Dios que hagamos. Y si tenemos una oportunidad y lo dejamos para mañana, o para pasado, o para el próximo año, y si ya no estamos en el próximo tiempo, si dejamos esa oportunidad, si desobedecemos a Dios, tenemos un compromiso que aceptamos cuando vinimos y nos sumergimos en las aguas del bautismo y dijimos: ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Vamos a hacer lo que tú nos demandes en tu palabra. Por eso, hermanos, esta enseñanza es de suma importancia. Dios nos exhorta que hagamos su voluntad hoy, no mañana. Que si tenemos la oportunidad de servir, de ayudar a alguien, lo hagamos el día de hoy, porque mañana no sabemos si estamos. Que debemos de obedecer el día de hoy, que debemos de actuar el día de hoy, que debemos de hacer el bien el día de hoy, que debemos de servir el día de hoy, que debemos de hacer la voluntad de Dios el día de hoy. Y esto es de suma importancia. Cristo dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Para nosotros también nos es necesario hacer la obra, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo, hermanos? Hoy en este día, porque hoy en este día estamos aquí. Dios no utilizó a este hombre, sino que le sirvió. Aun cuando no era nadie para nosotros, tal vez económicamente, porque no tenía una posición, no era un hombre rico, no era un hombre importante, Dios vio la necesidad que tenía en su alma. Lo que realmente necesitaba, se lo dio. A nosotros también, hermanos. ¿Cuántos de nosotros éramos ciegos también? ¿Cuántos no podíamos ver? ¿A cuántos de nosotros nos han hecho ese gran milagro nuestro Señor Jesucristo? Que ahora podemos ver con nuestros ojos espirituales. Porque antes podíamos ver solamente hasta donde nos alcanzaba la vista. Pero ahora podemos ver más allá. Gracias a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de suma importancia. La exhortación es que hagamos el bien a toda persona, que glorifiquemos a Dios por medio de nuestras acciones, que sirvamos a las personas, no mirándolas o encasillándolas quiénes son, sino ver como ser humanos la necesidad y utilizarla, esa necesidad, por medio de nuestro servicio para exaltar el nombre de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén.